Nunca imaginé que mi vida cambiaría por completo el día en que fui elegida para ser la esposa del hijo mayor de Judá. Me llamo Tamar, y nací en una época donde las mujeres no decidíamos nuestro destino. Mi papel era obedecer. Así fue como llegué a una casa que no era la mía, a una familia con un nombre fuerte, la casa de Judá, uno de los hijos de Jacob. Fui dada en matrimonio a su primogénito, no era un hombre cualquiera. Siendo el hijo mayor, heredaría no solo bienes, sino también autoridad. Pero desde el primer momento, algo en él me inquietaba. Era frío, soberbio, incapaz de mostrar compasión. Yo intentaba ganarme su afecto, su respeto, su mirada, pero todo en él parecía vacío. Aún así, mi papel era claro, debía darle un hijo, asegurar la descendencia de su casa. Pero Dios ve lo que nadie más ve, y vio en él un corazón injusto. No me correspondía juzgarlo, pero el juicio vino. Él murió de forma repentina, sin dejarme un hijo, sin dejarme un lugar. Me convertí en viuda. Y en nuestra cultura, eso significaba casi la muerte en vida. Pero lo que yo no sabía, era que este solo sería el principio de una historia aún más difícil. Porque la ley dictaba lo que debía pasar después, y pronto sería entregada al segundo hijo de Judá. Tras la muerte de todo cambió para mí. No solo había perdido a un esposo, también mi posición, mi seguridad y mi futuro. Pero la ley era clara: si una mujer quedaba viuda sin hijos, el hermano del difunto debía tomarla como esposa para darle descendencia en nombre del fallecido. Así fue como fui entregada a Onán, el segundo hijo de Judá. Yo no lo conocía bien, pero guardaba una esperanza silenciosa, que él fuera distinto. Que pudiera cumplir con su deber y darme, al fin, un hogar, una nueva oportunidad. Pero Onán no era mejor que su hermano. Tal vez incluso peor. Sabía lo que debía hacer. Pero también sabía que el hijo que yo tuviera no sería contado como suyo, sino como heredero de Y por eso me usaba, pero evitaba que yo concibiera. Fingía obedecer la ley, pero en secreto, la desobedecía. Me sentí humillada, usada, invisible. Y Dios, que todo lo ve, no pasó por alto su egoísmo. Onán no solo me negó un hijo, le negó a su hermano una descendencia, y despreció el mandato divino. Y entonces, como a el juicio vino también sobre él. Murió sin gloria, sin hijos, sin honra. 2 maridos. 2 funerales. Y yo, quedé nuevamente viuda. Sin protección. Sin hijos. Y con el peso de una culpa que no era mía. Pero aún había un tercer hijo. Selah. Y con él, una promesa que encendería en mí una nueva esperanza o una nueva decepción. Tras perder a y luego a Onán, quedé como una sombra en la casa de Judá. Nadie lo decía en voz alta, pero comenzaban a verme como una maldición. Y aunque yo no había causado ninguna de esas muertes, el silencio de todos me señalaba como si fuera culpable de algo. Judá aún tenía un tercer hijo, Selah, pero era muy joven. Aún así, la ley era clara: cuando creciera, él debía tomarme como esposa para darme un hijo en nombre de sus hermanos. Judá lo sabía, y me lo prometió: quédate como viuda en casa de tu padre, hasta que Selah crezca. En esas palabras deposité toda mi esperanza. Volví a la casa de mi padre, llevando conmigo el dolor, la vergüenza y una promesa que se convirtió en mi único consuelo. Día tras día, miraba al horizonte esperando ver a alguien llegar por mí. Año tras año, escuchaba rumores de que Selah ya era hombre, pero nadie venía. Fue entonces cuando comprendí la verdad.
Judá nunca tuvo intención de cumplir su palabra. Me envió lejos para apartarme de su casa, temiendo que su último hijo también muriera si se unía a mí. No me veía como parte de su familia, sino como una amenaza. Y con esa mentira, enterró mi esperanza. Pero yo ya no era la joven que obedecía en silencio. Algo en mí se encendió. No era venganza. Era dignidad. Justicia. Decidí que no me quedarían arrebatados mis derechos. Si nadie haría lo correcto por mí, entonces yo haría lo necesario. Cuando entendí que Judá nunca cumpliría su promesa, el dolor que sentía se convirtió en determinación. Ya no era la viuda frágil que esperaba en casa ajena. Ahora era una mujer que sabía lo que le correspondía, y que estaba dispuesta a luchar por ello. La ley me daba derecho a una descendencia del linaje de Judá. Me habían negado 2 veces lo que me pertenecía. No por rebeldía, sino por justicia, tomé una decisión audaz. Sabía que Judá viajaría a Timnat para la temporada de esquila de ovejas. Y ese sería el momento. Me quité el luto, me cubrí el rostro con un velo y me senté junto al camino, vestida como una prostituta del templo. No fue por placer ni por interés. Fue por justicia. Cuando Judá me vio, no me reconoció. Se acercó, y como cualquier hombre que busca lo que no encuentra en casa, me pidió estar con él. ¿Qué me darás?, le pregunté. Un cabrito de mi rebaño, respondió. Yo le pedí una prenda de garantía, su sello, su cordón y su bastón. Objetos que ningún hombre entregaría a cualquiera. Objetos que lo identificaban como padre, heredero y líder. Él accedió. Y esa noche, sin saberlo, engendró en mí la respuesta que me había sido negada por tanto tiempo. Quedé embarazada. Pero esa no sería la única consecuencia. Lo que llevaba en mi vientre cambiaría todo. Porque muy pronto, el escándalo estallaría, y yo tendría que enfrentar la furia de aquel mismo hombre que me había dado vida sin saberlo. Pasaron los días. Luego las semanas. Y mi vientre comenzó a hablar por mí. No podía esconderlo, estaba embarazada. En un pueblo pequeño, donde los rumores viajan más rápido que el viento, no tardaron en llegar a oídos de Judá. Y cuando lo supo, ardió en furia. No preguntó. No indagó. Solo dictó sentencia. Sáquenla y que sea quemada. Así, sin juicio, sin defensa. Yo, que había sido su nuera. Yo, que había esperado en silencio. Yo, que cumplí la ley que él mismo violó con su negligencia. Ahora era una amenaza, una vergüenza que debía desaparecer. Pero no me quebré. Antes de que ejecutaran su orden, envié un mensaje, no con palabras, sino con pruebas. El sello. El cordón. El bastón. Las mismas cosas que él me había dado aquella noche junto al camino. Y con ellas, un mensaje que no necesitaba explicación. Del dueño de estas cosas estoy encinta. Ese fue el verdadero juicio. No hubo necesidad de más. Judá reconoció lo que había hecho y cayó en cuenta de su propia injusticia. Con voz trémula, dijo lo que restauró mi nombre ante todos. Ella es más justa que yo. No necesitaba aplausos. No buscaba venganza. Solo justicia. Y en ese momento, la obtuve. Mi historia, que muchos querían borrar, se abrió paso con fuerza. Dentro de mí crecían 2 vidas. Y con ellas, también crecía la esperanza de un nuevo comienzo. Mi vientre fue creciendo, y con él, la expectativa. Ya no era solo una mujer reivindicada, ahora era una madre en camino, llevando dentro de mí no una, sino 2 vidas.
No sabía aún lo que Dios tenía preparado, pero sentía que lo que se gestaba en mí no era solo sangre y carne, era propósito. Cuando llegó el momento del parto, el dolor fue intenso, pero más aún fue la sorpresa. El primero en asomar fue Sara. Su pequeña mano salió primero, y la partera, con rapidez, ató un hilo rojo en su muñeca para marcarlo como primogénito. Pero entonces, ocurrió lo inesperado, la mano se retiró, y su hermano salió primero. Fares irrumpió con fuerza, como si nada pudiera detener su destino. Ese momento, tan extraño para muchos, para mí fue una señal clara. Dios estaba ordenando mi historia con sus propias manos. Llamé al primero Fares, porque rompió el orden natural. Al segundo lo llamé Sara, por el hilo escarlata que aún colgaba de su mano. Y aunque no hubo celebración, ni fiesta, ni regalos, yo sabía que el cielo celebraba conmigo. Porque mis hijos no eran solo hijos de Judá, eran hijos del propósito de Dios. Con los años, entendí que mi historia no fue solo una lucha por justicia personal, sino parte de un plan divino que yo misma no podía imaginar. Lo que comenzó como una vida marcada por el silencio, el desprecio y la espera, terminó siendo un legado que atravesó generaciones. Mi nombre es Tamar, y aunque muchos quisieron reducir mi historia a un escándalo, Dios la convirtió en una piedra angular de su propósito. Mi hijo Fares, aquel que rompió primero el vientre, se convirtió en un eslabón crucial en la genealogía del pueblo de Dios. De él nacería una línea que llegaría hasta el rey David, y siglos después, hasta Jesús, el Mesías. Yo, una viuda silenciada, fui incluida en la línea de la salvación. No por poder, no por posición, sino porque Dios se complace en levantar a los olvidados y dar propósito a las historias rotas. No fui perfecta. Tomé decisiones difíciles. Pero todo lo hice con fe y convicción, reclamando un lugar que me correspondía por derecho y por gracia. Hoy, mi nombre aparece en los libros sagrados no como adorno, sino como testimonio. De que Dios ve. De que Dios escucha. De que aún las vidas más quebradas pueden ser usadas para construir algo eterno. Y que, como yo, Tamar, tú también puedes levantarte desde el olvido y descubrir que tu historia aún no ha terminado. Que mi voz sea un eco de esperanza para todos los que creen que su historia ha sido borrada. Dios no se olvida de nadie. Y contigo, también puede comenzar algo nuevo. Que el Señor te bendiga, te levante y te dé propósito, incluso cuando el mundo no lo vea. Amén.